Amigo y hermano, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te ha tratado cada día? Hemos llegado a un nuevo año, gracias a Dios. Eso es lo importante de todo, agradecer a Dios porque nos ha permitido ver un nuevo día, un nuevo amanecer, un nuevo año. Pero muchas veces nosotros nos dejamos llevar por lo que escuchamos, las voces que escuchamos a nuestro alrededor. Siempre hay quejas, siempre hay molestias, siempre hay inconformidad. Nos dejamos seducir por las cosas que vemos. Amigo y hermano, el que te ha permitido ver un nuevo día es Jesús. Sí, acabamos de pasar un momento en el cual decimos, llegó Navidad. Pero ¿sabes? Ese no es un momento, eso es algo eterno en nuestra vida. Jesús en nuestra vida, Jesús caminando con nosotros, Jesús acompañándonos, Jesús, aquel que vino, dio su vida por ti, aquel que se preocupa cada día por tus necesidades. Porque si te das cuenta, todas las cosas que has adquirido durante todos tus años de vida, ha sido gracias a Dios. Ha sido gracias a Él, quien nos ha sostenido, nos ha guardado, nos ha ayudado, nos consuela cuando tú estás triste. Por cuántas decepciones has pasado. Muchos han llegado a consolarte, a hablarte y luego se van. Pero Él sigue al lado tuyo. ¿Y qué te dice? Continúa. No te sientas triste, estoy aquí al lado tuyo. A Él debemos agradecer. En el camino encontraremos dificultades, encontraremos obstáculos y barreras para que no avancemos. Pero recuerda, Jesús siempre está al lado tuyo, consolándote. Vamos a orar para comenzar. Amado Padre, gracias mi Dios porque tú eres un Dios bueno, tú eres grande, tú eres bondadoso, tú eres maravilloso. Tú eres consejero, Señor. Tú eres Emmanuel, Padre. Gracias, mi Dios. Tú estás siempre con nosotros, mi Dios. A pesar de que nosotros, Señor, no valoramos tu presencia. No valoramos lo importante que eres tú para nuestra vida, mi Dios. Tú siempre estás ahí, mi Dios. Tú siempre estás velando, mi Dios, cuidando. Gracias, Padre, por aquello. Y perdónanos, Padre amado, Señor, por no tener tanta atención hacia ti, Señor, como debería ser, mi Dios. Tú deberías ser lo primero en nuestra vida, ante toda cosa. Gracias, Padre amado, porque tú nos bendices. Gracias, Padre, por la sonrisa. Gracias, Padre, por el cuidado. Gracias, Padre, por la vida de cada persona, Dios. En este momento, Señor, hay muchas necesidades, mi Dios. Hay muchas dificultades, Padre. Señor, hay obstáculos, mi Dios, y no sabemos cómo seguir. Pero tú tienes respuesta a todo, Padre. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Realmente, Señor, tú eres lo mejor de nuestra vida, mi Dios. Ahora ayúdanos, Padre, y guíanos, Padre, a través de tu palabra, a poder entender, comprender, Padre amado, las maravillas, Señor. Esto se lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, amigo, como te decía, muchas veces tú prefieres escuchar voces y voces, pero no escuchas la voz de Dios. Aquel que murió en la cruz por ti y por mí. Aquel que nos ama verdaderamente. Encontraremos obstáculos constantemente y muchas veces los obstáculos están hasta dentro de nuestro mismo ambiente familiar. Las personas que nosotros pensamos que son los que nos van a ayudar, muchas veces son los que nos ponen tropiezo en nuestra vida. Pero recuerda, Jesús siempre va a estar al lado tuyo. Él siempre te escuchará. Solo tienes que acercarte a Él y dejar que Él te ayude. Y la cita bíblica que tenemos para este día la vamos a encontrar en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1 al 3. Y dice de esta manera: por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecado contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es maravilloso ver cómo la Biblia nos habla, cómo la Biblia nos ayuda, palabras de Dios que nos consuelan a poder seguir. Y el tema que tenemos para este día es, al caminar, amigo y hermano, al caminar cada día, sí, ten presente esto, el mundo te seducirá, pondrá obstáculos en tu vida, pero hay algo que tú tienes que hacer, y es nunca dejar de mirar a Cristo. A pesar de las cosas que tú ves a tu alrededor, a pesar de que tú ves las cosas caóticas, críticas, nunca dejes de mirar a Jesucristo, porque es el único que te ayudará a poder continuar. Sí, hemos vivido una experiencia realmente única. Vivimos lo que es una enfermedad o un virus llamado COVID. El COVID, que nosotros mismos experimentamos y vimos cómo aquella enfermedad acabó con tantas vidas. Pero vimos la mano de nuestro Dios. Tú eres testigo vivo, real de aquello. Por eso es importante que no dejemos de mirar a Jesucristo. Amigo, cuán a menudo te dejas encantar por lo que ves. Muchas veces crees tanto en las cosas que ves y dejas de confiar en Dios. ¿Te parece más creíble lo que te dice el mundo que Cristo? El mundo se va a acabar, escuchamos, y te atemorizas. El virus nos va a matar y te atemorizas. Cuando el Señor en su palabra nos dice, no temáis, estaré con ustedes. ¿Cuántos han tratado de cambiar aquellos conceptos por sí mismos y siguen en el mismo punto? Por eso es necesario la presencia de Jesucristo en nuestra vida. Porque el único que va a ayudarte a continuar es Él. Es Él. Tú y yo necesitamos de Jesucristo cada día. Pero muchas veces nos resistimos. Analiza, piensa. Trae a tu memoria cuántos accidentes han llegado a ti y el Señor te ha librado. ¿De cuántas cosas te ha librado? Entonces tenemos de qué agradecer a Él y dejar de estar mirando lo que nos enseña el mundo, de las cosas que el mundo nos quiere atemorizar y entretener. En el mundo tendremos aflicciones, lo dijo Jesús. Aquellos oyentes, pero debemos confiar en Él. En el mundo habrá barreras, habrá obstáculos, y tú lo has vivido. Cuando tú has tratado de cambiar y hacer las cosas de la mejor manera, siempre llegan los obstáculos, llegan los problemas. Y tú mismo dices, oye, pero yo estoy tratando de dejar esto y tú vienes a tentarme. Porque necesitas de la presencia de Jesucristo para poder vencer y seguir adelante. Por eso el Señor nos enseña a través de su palabra, no dejando de mirar al Salvador. Solo podrás avanzar y vencer cuando empieces a mirar a Cristo. Y eso lo podemos ver en nuestra cita bíblica de Hebreos. Dice de esta manera el versículo 1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. Si usted ve a través de la Biblia las grandes maravillas, los grandes milagros que hizo Dios a través de la vida de personas común y corriente como usted y como yo. ¿Cómo permitió que Sara, siendo una mujer estéril, sin la oportunidad, sin la esperanza humanamente de poder tener un hijo, tuvo su hijo?
¿Cómo permitió aquello? Es el poder de Dios actuando en la vida de la persona. ¿Cómo permitió de que pudiera avanzar el pueblo de Israel a través de un inmenso mar? ¿Cómo lo secó? Podemos ver entonces a través de estos testigos cuán grande y poderoso es nuestro Dios. Podemos ver sus maravillas. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, porque muchas veces te dejas convencer por lo que tus ojos ven, por las situaciones, por las circunstancias, por lo que escuchamos. Vives atemorizado, asustado y dices, no hay esperanza, no se puede hacer nada, esto es imposible. Pues el Señor te dice, miremos la tan grande nube de testigos, dice, y despojémonos del pecado y del peso que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, porque estamos empezando. Esto es un asunto de poder seguir, avanzar. Pero ¿cómo vamos a avanzar? Dice el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, es el secreto para poder avanzar en la vida. El secreto a voces es mirar a Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él comenzó todo. Él inició todo. Él es el que nos puede ayudar a poder avanzar. Porque Él inició todo, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él sufrió, pero lo hizo con amor, con gozo, para darnos a nosotros la oportunidad de poder avanzar, de poder vivir, de poder gozarnos, de poder disfrutar. Hermano, vendrán dudas, temores a tu vida. Esto le pasó a Pedro, aquel discípulo que caminó cercanamente con Jesús. Él tuvo también situaciones, pero ¿quién lo apoyó? Jesús. Vamos a ver qué nos dice el libro de Mateo. Vamos al libro de Mateo, el capítulo 14, y vamos a ver los versículos del 28 al 31. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús estaba caminando sobre las aguas, algo maravilloso. Usted se puede imaginar ver a Jesús caminando sobre las aguas. Esto lo experimentó Pedro. Y no solo esto, Pedro ya había experimentado y había visto la mano y el poder de Dios cuando alimentó a más de 5,000 personas. Cuando alimentó a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Esto fue maravilloso. Pedro vivió ese momento. Pedro estaba ahí. Y aún así, había duda en su vida. ¿Se da cuenta la gran necesidad que tenemos nosotros de mirar al Salvador, de seguirle a Él? Esto no es cuestión de iglesia, esto no es cuestión de religión. Esto no es cosa de tradiciones o costumbre. Esto es vivir relacionado con Cristo cada día. Porque cada día llegarán a tu vida situaciones diferentes, cada día. Y tendrás la oportunidad de poder glorificar a Dios con aquello. Pedro vivió un momento. Él vio al Señor, vio aquel momento tan maravilloso. ¿Y qué contestó Pedro? ¿Qué dijo Pedro? Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Yo quiero hacer eso mismo. Y Jesús le dijo, ven y desciende. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro se sentía confortable, se sentía tranquilo, se sentía seguro. Estaba al lado de la presencia del Señor. Estaba caminando con Él. ¡Qué maravilloso! Estaba en un momento realmente único y maravilloso. Y continúa diciendo, pero al ver el fuerte viento,
Ahí estuvo la dificultad de Pedro, porque dejó de mirar a aquel que lo sostenía. Y es lo que pasa en la vida de cada uno de nosotros. Cuando dejamos de mirar a aquel que nos sostiene y empezamos a escuchar voces, empezamos a creer noticias, comentarios, entonces viene la duda, viene el temor, vienen las aflicciones. Se va lo que en un momento estábamos disfrutando. Estaban disfrutando, dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Llegó el temor. Eso es lo que llega a nuestra vida. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Se desesperó, no sabía qué hacer. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudamos del Señor? ¿Por qué dejamos de mirar? Cuando el Señor te dice, no temas, yo estaré contigo en todo momento. ¿Por qué temer? ¿Por qué asustarnos cuando escuchamos la palabra, hermano? Cuando tú te sientes desanimado, afligido, recuerda lo que Cristo hizo por ti. Míralo a Él. No dejes de mirarlo. Confía solamente en lo que Él hará contigo. Veamos lo que nos dice nuestra cita bíblica de Hebreos capítulo 12, versículo 3. Dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Usted se imagina, hermanos, la situación que había, el ambiente que había cuando Jesús estaba caminando rumbo a la cruz. ¿Y cuál era el propósito? Poder librarnos a nosotros de una condenación eterna, porque Jesús ocupó tu lugar. Y cuando Jesús caminaba, escuchaba voces. Si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos nosotros. ¿Cuántas cosas le gritaban a Jesús? ¿Cuánto rechazo sufrió? ¿Cuántos insultos? Pero Jesús avanzó y nos enseñó a nosotros que se puede. Si Él tiene el poder para hacer todo aquello, tiene el poder para ayudarte, amigo, en la situación que tú estés pasando. ¿Por qué escuchar entonces lo que te dicen los demás? ¿Por qué escuchar lo que el mundo te habla? Cuando en el mundo lo que hay es aflicciones. Eso es lo que encontrarás en medio de este mundo, dolores, sufrimientos. Pero confía, dice Jesús, yo he vencido al mundo. En Él hay paz. Él lo dice. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, porque el mundo te va a dar una paz condicional y pasajera. Jesús nos da una paz eterna y continua. Eso es lo que quiere entregarte a ti, amigo y hermano. Pero tú te dejas seducir por el mundo. Te dejas creer, te dejas llevar y deja de mirar el mundo y mira a Cristo. Considerad aquel que sufrió tal contradicciones de pecadores contra sí mismo. Aquellas personas que Él estaba rescatando, aquellas personas por las cuales Él estaba ofreciendo su vida, eran las mismas personas que le hacían tropiezo, le hacían burla, lo criticaban, le decían cuantas cosas querían. Y muchas veces nosotros actuamos de esa misma forma con nuestras actitudes. Rechazamos al Señor, lo negamos. Solamente lo queremos cuando hay dificultades en nuestra vida. Hermano, amigo, tú tienes la oportunidad de poner tu mirada en Cristo y Él te va a ayudar. No temas a lo que vas a encontrar a tu alrededor. No temas a lo que escuchas, porque tú no estás solo. Tú no estás solo. Veamos lo que nos dice el Señor a través de su palabra en el libro de Mateo, capítulo 28. Y el versículo 20. Palabras que Jesús le dijo a aquellos seguidores, discípulos, cuando tuvo que partir.
en todo momento dejó provisiones, dejó seguridad y dejó tranquilidad, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, Jesús sufrió y está contigo para avanzar, para que tú puedas avanzar. El camino es largo. Muchos pasaron, sí, muchos pasaron por aquel camino. Por eso es importante que nosotros miramos tan grande nube de testigos, como dice nuestra cita bíblica de Hebreos capítulo 12, el versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos una gran nube de testigos, personas que vivieron, que tuvieron tropiezos, que hubieron obstáculos, que no vieron y no alcanzaron ver lo que Dios le había dicho, pero Dios lo cumplió. Dios lo cumplió. Hermano, no eres el único. No eres el único que pasó por dudas, por situaciones difíciles. ¿Y cómo avanzaron? Vamos a ver algunas cosas. En el libro de Hebreos, ahí mismo, capítulo 11, el capítulo 29 y 30 dice: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Todo el pueblo de Israel pasó el mar rojo por fe, porque Dios lo guió, Dios le permitió cruzar. Versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlo 7 días. Y tú te pones a ver y lees esto y dice: dándole la vuelta a una ciudad, a unos muros, se van a caer. Unos muros tan inmensos y tan grandes. ¿Cómo sucederá esto? ¿Cómo puede ser posible? Pero ¿por qué sucedió aquello? Porque ellos no dejaron de mirar al Redentor, al Salvador, al Dios Todopoderoso. Confiaron en lo que le había dicho. Creyeron más en lo que él le dijo que en las dudas y en la lógica que salía en la mente de ellos. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Dejar de mirar y estar creyendo en nuestra lógica. Por eso avanzaron. Vamos a ver qué nos dice el libro de Éxodo también. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 14, los versículos del 10 al 16. Dice de esta manera: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcro en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? Esto fue lo que ellos pensaron en el momento. Se vieron atrapados, se vieron arrinconados, se vieron derrotados. Claro, ellos no tenían cómo defenderse. Ahí vinieron las dudas, vinieron los temores. Sigue diciendo: ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Había duda también en Moisés. Moisés se sentía presionado por lo que estaba pasando. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por en medio del mar, y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco.
¿Por qué pasó esto? ¿Por qué lograron librarse del peligro? ¿Por qué pudieron avanzar? Porque confiaron en Dios. Hubo dudas, sí. Hubo temores. Hubo realmente tantas incertidumbres en su vida. Pero al final confiaron en Dios. Hermano, Dios promete. Dios nos promete muchas cosas. ¿Y cómo las recibes tú? Hermano, el estar en manos de Dios hay garantía. Es una única garantía. Si nosotros vamos al libro de Colosenses, vamos a ver qué nos dice Colosenses capítulo 3, el versículo 3, para que tú veas la seguridad que tú tienes en las manos de nuestro Dios poderoso, en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Dice Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es impenetrable aquello, es una seguridad impenetrable. ¿Quién podrá hacerte daño? Pero esto sucede cuando ponemos nuestra mirada en Cristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermano, tenemos tanta evidencia de lo maravilloso que ha sido nuestro Dios, de lo poderoso que es nuestro Dios. Vamos a ver qué nos dice ahí mismo en Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 28. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía lo primogénito no le tocase a ellos. ¿Cómo avanzó? Confiando en Dios, confiando en Cristo. ¿Cómo podemos avanzar, hermanos? Confiando en Jesucristo. ¿Qué situación estás pasando hoy en día? ¿Cuáles son tus temores? ¿Cuáles son tus dudas? ¿Cuáles son tus problemas? Pues Jesús te dice, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Él. Hermano, todo lo que te asedia, llévalo ante el Señor Jesucristo. Llévalo ante Él. Todo lo que logro, todo aquello, hermano, tenemos que descansar en las manos y en las palabras de Dios. Hermano y amigo, así como aquellos personajes, héroes de la Biblia, lograron los objetivos, no porque ellos eran mejor que tú y yo, sino porque ellos confiaron en Dios. Por la fe, porque ellos obedecieron a Dios. Ellos te dejaron guiar por el Señor y es lo que tú puedes hacer. Hermano, tú también tienes la oportunidad. Amigo, tú tienes la oportunidad de disfrutar de las ricas bendiciones del Señor, así como lo hizo Abraham. Lo recibió Sara, Isaac, Jacob, David, Daniel, todos aquellos personajes de la Biblia. Tú también lo puedes recibir. Solo tienes que dejar de depender de ti y del mundo. Porque muchas veces te dejas seducir y confiar. Te dejas llevar por el mundo y confiar en el mundo. Y solo tienes que mirar a Cristo, quien realmente te sostiene. Amigo, te hago una invitación. Esto no tiene un precio. Esto no tiene un costo. Esto solamente es tomar la decisión de acercarte a Jesucristo y poner la mirada en Él. Y Él hará en ti cosas maravillosas. Podemos confiar en Él porque evidencia tenemos. Te invito, lee la palabra del Señor. Leas el libro de Hebreos capítulo 11 y tú vas a ver que así como el Señor hizo con aquello, lo va a hacer contigo. Pero tenemos que dar el paso. Caminar hacia Él
y dejar de mirar al mundo y poner nuestra mirada en Jesucristo. Oremos. Amado Padre, gracias mi Dios porque tú siempre has estado, Señor. Siempre has sido bueno, Señor, y maravilloso con nosotros, Señor. Gracias, Padre, por tu bondad y por tu amor, Señor. Gracias, Padre, porque en ti hay vida, Señor. Señor, que enséñanos, Padre amado, cada día a poner nuestra mirada en ti únicamente, Señor. En depender de ti únicamente, en confiar en ti, Señor. Porque tú eres el todo de la vida, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, Padre, Señor, porque podemos ver esto, Señor, palabras tuyas, Señor, que nos enseñan, mi Dios, a saber lo bueno, grande, maravilloso y poderoso que eres tú, Señor. Te alabamos por aquello, Señor. Y que nosotros dejemos, Señor, de estar escuchando, mi Dios, lo que nos dicen voces y empezar a confiar en ti, Padre amado. Gracias por esto, Señor. Por este tiempo, mi Dios, te agradecemos, Padre, porque todo te pertenece a ti, Señor. Esto se lo pido, mi Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigo y hermano, te animo. Pon tu mirada en Jesucristo y deja de escuchar lo que dicen por ahí. Lo que tú escuchas, lo que tú ves. Empieza a creerle a Dios y tú verás cosas maravillosas en tu vida. Que el Señor Todopoderoso continúe bendiciendo tu vida.